vamos a iniciar esta defensa de los avances de nuestro trabajo de investigación, que se ha titulado Errores de profesores de matemática de educación secundaria en el desarrollo de tareas que demandan el conocimiento. Para eso necesitaba la armadura, ya ves. En la divisibilidad de números naturales. Hemos querido empezar con esta frase antigua correspondiente a un poeta de Alejandría, quien decía en su momento: hasta los cuervos grazan en los tejados, sobre cuál es la implicación correcta. El tema que estamos trabajando, el enunciado condicional, tiene mucho que ver con la implicación. Y en realidad, cuando comenzamos a estudiar nos dimos cuenta que desde tiempos muy antiguos hasta el momento es harto problemático. Para empezar, porque en su momento se discutía cuándo un enunciado de este tipo era verdadero. Y al día de hoy, porque existen confusiones entre el sentido lógico y el sentido que viene del lenguaje natural. ¿Por qué hemos realizado esta investigación? Estamos realizando la investigación porque nos hemos dado cuenta que las proposiciones que se estudian en la matemática escolar, en la matemática en general, se expresan en términos de implicaciones y que, según lo que algunos investigadores afirman, estas constituyen el corazón de los procesos demostrativos. En algún lado, me parece que fue Alan Schoenfeld, era el que decía que el corazón de la matemática era la demostración. Bueno, pues el corazón de la demostración es la implicación, justamente. Y no solamente en realidad en la matemática, utilizamos el enunciado condicional muchas veces, sino que de una forma tal que no nos damos cuenta. Asimismo, este enunciado condicional está presente en el diseño curricular. Sin embargo, no se ha dado un énfasis al apoyo metodológico que el maestro debe tener sobre él. En realidad, la parte de la lógica sí está considerada en el diseño curricular nacional, aparece en los libros de texto, pero digamos que no hay pues esa ayuda al maestro para trabajarlo de una forma mucho más completa como realmente requiere este tema y tal vez otro. Los dos antecedentes más importantes para este trabajo son los de Waito, que realizó una investigación psicológica clásica en realidad, tan clásica que a partir de esta investigación hay infinidad de trabajos, en donde se establece que existen errores en el manejo de la implicación, se llama así implicación, luego veremos que hay una diferencia ahí. Hay errores en implicación por parte de estudiantes de nivel superior, es decir, se esperaría que las personas que están en nivel superior universitario trabajen adecuadamente esto, pero tienen errores de acuerdo a lo planteado por Wason, de acuerdo a la tarea de investigación planteada por Wason. Y ya en el campo de la formación de profesores, de trabajar con profesores y también con alumnos, los investigadores Virginia Gabriel, Pablo Boero, Natalie Luez, Susan Nell y Denis Langüe identificaron dificultades en la lógica mostradas durante la formación de profesores y universidad. Y formación de profesores, hablamos de profesores que todavía están en el pedagógico, en la universidad, en el caso de las instituciones formadoras de docentes, y también profesores que ya están trabajando en aulas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ellos establecen precisamente que esas dificultades en la lógica son las que originan que cuando se tenga que trabajar las demostraciones de teoremas o otro tipo de proposiciones en el aula, no se hagan tan bien. Nuestro problema de investigación hemos planteado de la siguiente manera. ¿Cuáles son los errores cometidos por los profesores de matemáticas durante el desarrollo de las tareas que demandan conocimientos sobre el enunciado condicional en la divisibilidad de números naturales? Queremos saber, porque hasta donde hemos revisado no existen precedentes en el país, cómo estamos nosotros los profesores en cuanto al manejo de este tema lógico. Para ello hemos planteado los siguientes objetivos. En general, nos pretendemos analizar los errores y los específicos, vamos a identificarlos y se van a analizar. En nuestro marco teórico hemos
trabajado desde varias perspectivas, entendiendo que al momento no hemos podido verificar alguna teoría de la didáctica de matemáticas que aborde esto. Hay trabajos de investigación, hay artículos, hay estudios, pero no hay pues una teoría solidificada. Sin embargo, hemos conseguido sistematizar en algo todo esto. Tenemos el marco teórico proveniente desde la lógica, donde establecemos primero qué es el enunciado condicional y qué consiste en la implicación. El enunciado condicional es aquel que se caracteriza por la estructura básica, ¿no? Si es esto, entonces lo otro. Si un antecedente, entonces un consecuente. Como cuando decimos, por ejemplo, si hago deporte, entonces transpiro, ¿verdad? Tenemos el enunciado condicional. Pero cuando se registra la verdad, cuando registramos estas dos proposiciones que son verdaderas y el enunciado condicional a su vez es verdadero, hablamos de la implicación. Esa es una diferencia importante. El enunciado condicional es una proposición compuesta. La implicación es el condicional con un valor de verdad verdadero. Asimismo, dentro del enunciado condicional, con el enunciado condicional podemos hacer muchas cosas, entendiendo que la lógica es una ciencia que estudia las formas del pensamiento. Son tres las formas del pensamiento: concepto, proposición y raciocinio. Nosotros no pensamos solamente en base a enunciados condicionales o a proposiciones que están volando por nuestra cabeza. Siempre estamos conectando en razonamiento. Y una de las normas que regula esa conexión está en las reglas de diferencia deductiva. Son tres, básicamente son tres: el modus ponens, modus tollens y silogismo hipotético. Pero en realidad, como vuelvo a insistir, estas reglas de diferencia deductiva se han aplicado durante miles de años por nuestra especie humana, hasta tal punto que se han llegado a automatizar tanto que una vez más no nos damos cuenta de lo que utilizamos, o a lo mejor hasta las podemos emplear. Asimismo, el enunciado condicional lo vamos a ver en las expresiones con cuantificadores de diferencias inmediatas, como cuando decimos, por ejemplo, todos los limeños son peruanos. Estamos ahí afirmando, estamos trabajando con un enunciado condicional, pero en una forma que emplea cuantificadores. Y finalmente existe una conexión entre el enunciado condicional, estas reglas de diferencia y los conjuntos. Pero naturalmente ahí hay ciertas cuestiones que deben ser cuidadas entre ellos. Desde la psicología, tenemos que el enunciado condicional ha sido estudiado precisamente por Wason mediante la tarea de selección. Esta tarea de selección, él la fundamentó en la regla de falsación de Pócar. Él presentaba 4 tarjetas y la idea era determinar cuándo cierto enunciado era falso. Bien, él afirmaba que precisamente la ciencia funcionaba de esa manera. Si se negaba una consecuencia, si se negaba una conclusión, debía ser negado todo aquello que originaba la conclusión, debía ser negada la premisa. Es algo lógicamente correcto. Sin embargo, eso no es lo único correcto. Precisamente por ello hablamos de la necesidad de un nuevo fundamento. Aquí estamos considerando que, y ya con esto estamos ingresando nuestro terreno de investigación, a pesar de que la tarea de Wason tiene ese fundamento lógico correcto, porque se basa justamente en una regla de diferencia deductiva, consideramos que es necesario ver esa diferencia desde otro punto de vista. Y aquí es donde vamos a desarrollar un poquito más en la siguiente parte. Desde la didáctica, consideramos 2 categorías para trabajar nuestra investigación: el error y el signo. Hace un momento habíamos dicho que era necesario un nuevo fundamento para investigar este campo. Y el nuevo fundamento en el cual nos hemos estado leyendo un poco más era precisamente el de Vygotsky. Bien, cuando Vygotsky dice que nosotros razonamos, lo que estamos haciendo en realidad es utilizar instrumentos, entendiendo que estos instrumentos no sirven para cambiar la realidad, no son como por ejemplo un martillo o un hacha o una barreta,
y no son signos, los instrumentos son signos que nos permiten dominarlos, o que permiten dominar de repente un razonamiento en una discusión. Entonces, las personas, dice Vygotsky, para pensar, utilizan signos hechos por otros, o pueden crear signos, entendiendo, como dice signos, por la simbología algebraica, el lenguaje, y nosotros hemos ingresado ahí con la simbología lógica a la regla de razonamiento. Entonces, en ese proceso de creación o de utilización de signos, se pueden cometer errores porque hay una cierta deformación del sample. Es una conjetura excelente, una cierta deformación de aquello que se ha querido representar mediante el signo. Entonces, lo que queremos hacer precisamente aquí es plantear problemas, plantear tareas para ver cómo es que las personas, cómo es que los participantes de la investigación van a utilizar la información que se les da o van a crear sus propios signos, sus propias simbologías, sus propias proposiciones o razonamientos, justamente para ver cómo es que utilizan este enunciado funcional. Esto lo estamos haciendo en un teatro de operaciones, en un campo de acción, donde se registran 3 marcos. Esto es un aporte de la tesis de Luz Saint-Laurent, una investigadora francesa. Ella establece que el enunciado condicional lo podemos ver en 3 marcos. En el marco conjuntista, el marco de la lógica formal y en el marco de un esquema deductivo. Entonces, lo que nosotros trabajemos, los errores que veamos, van a suceder seguramente en alguno de los 3 marcos. Y en ese campo le estamos haciendo. De Luz Saint-Laurent utiliza la metodología de juego de marcos. Nosotros solamente vamos a utilizar esto como si fuese un campo de acción, pero no estamos intentando considerar cómo es que transitan de un marco a otro. Eso no lo estamos haciendo. Y una tercera categoría es la confusión entre el lenguaje cotidiano y el matemático. Precisamente les hablábamos antes. Cuando decimos si hago deporte, entonces transpiro. Por lo general, ¿cómo concluimos si digo si no hago deporte? No transpiro, ¿verdad? Por ejemplo, desde el punto de vista del lenguaje natural, está bien, es correcto. Claro, pero lógicamente no. Pero desde el punto de vista de la lógica, no funciona. Porque precisamente aquí hay una confusión en la que, según las investigaciones anteriores, podemos ver que hay profesores de formación que mantienen y que llevan esa forma de razonar con la matemática. Entonces ahí es donde tenemos ahí donde hay dificultad. Y la idea de hacer todo eso, ¿cuál es? La idea es investigar para mejorar. Queremos ver la formación de profesores desde ese punto de vista. Hacer este diagnóstico, investigar esto para poder contribuir en la corrección del error. De nada sirve que lancemos de una vez una propuesta si es que no hemos identificado realmente cuáles son los errores, la problemática que hay en este tema. En el objeto matemático hemos considerado, desde el punto de vista formal, hablando de la divisibilidad en el conjunto de los números enteros. Los libros de matemáticas que hemos consultado, como los de Carranza, Borovió, Vinogradov, Andrés, Ullenrica, precisamente definen la divisibilidad, la cuestión de si un número se puede dividir entre otros en el conjunto de los enteros. Pero el libro escolar de primer grado de secundaria, que es el texto donde aparece desarrollada la divisibilidad, no la considera en este conjunto, sino en el conjunto de los números naturales. Lo cual, en realidad, si uno compara, por ejemplo, con otros esfuerzos como los que hay en Brasil y que ha desarrollado Abraham Mojefe, no me equivoco, que desarrolló un texto para la Olimpiada Brasileña de Matemáticas, no está en realidad, no está errado. Lo que sí hace esto es quitar un poco, porque la divisibilidad abre el campo a otras ramas de la matemática, a otros aspectos, como por ejemplo la aritmética modular. Pero trabajada de esta manera, como que hay un poco de dificultades, porque al hablar de enteros, al hablar de naturales, no estamos considerando los negativos. Los instrumentos que hemos desarrollado para trabajar en esta investigación son de dos tipos.
viéndolo de la siguiente forma. Primero, estamos trabajando con instrumentos que tienen una procedencia psicológica. Al inicio de nuestra exposición les hablé de la tarea de Wason. La tarea de Wason, a pesar que son 4 tarjetas, es muy difícil, es bastante complicada. Y hay muchos estudios, hay mucha literatura al respecto hasta el momento, en donde afirman que precisamente hay diferentes factores para que ello suceda. Bueno, considerando eso entonces, no hemos considerado la tarea de Wason de forma pura, pero sí hemos considerado modificaciones, donde ingresan, para investigar precisamente cómo están los errores, ingresan elementos de modificación. Hemos considerado la tarea de selección de Wason en la versión de Radford, no de Luis Radford, sino de otro Radford que estoy identificado en él. Y la tarea de selección de Wason, la nota de justificación. Esto en primer lugar, desde un punto de vista general. Queremos tener un panorama general de los errores que pueden cometer. Ahora, ya desde el punto de vista didáctico consideramos estos otros tres instrumentos. Los caramelos de la maestra, que es una situación problemática planteada por Mark Rogalski y Jan Rogalski. Los problemas planteados por Echeverry y otros autores, una investigación desarrollada en Colombia, y problemas relacionados con la divisibilidad que nosotros hemos estado viendo. La idea es que en estos 5 instrumentos se detecten los problemas, primero en forma general, luego en forma específica, los identificamos, clasificamos, determinamos las justificaciones que desarrollan los docentes y con eso estamos completando el objetivo. Gracias. A mí me tocó revisar tu trabajo. Y los trabajos de los profesores que poder hacerle llegar anotaciones y lo que yo encuentro, se nota que ha sido mucho, se nota que han buscado mucha información. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando uno coloca tanta información, se va encontrando y se le va pareciendo interesante, es mucho más difícil hacer la conexión con todo, el problema, el objetivo. Entonces, tu trabajo es muy denso, muchísimos datos, pero hay momentos en los que uno no entiende por qué hacen referencia al trabajo de tal autor o de tal otro, cómo se va a conectar eso con tu investigación. En concreto, tu foco son los errores. ¿Cómo se define error en el trabajo? Bien, nosotros hemos considerado como error a aquello que no está de acuerdo a la verdad. Esa es la definición extensa. Ahora, Dada por... No, en un diccionario Has buscado un montón de información sobre muchos temas que quizás de alguna forma tocan o tienen relación con tu tema, pero sobre errores no hay mucho. Y tu pregunta, tu problema, el título, todo tiene que ver con errores. Entonces, te has desviado, me parece, en el camino. Yo te sugiero que no pierdas ese foco. Son los errores. ¿Qué es un error? ¿Qué dicen los investigadores en educación matemática sobre la palabra error? ¿La trabajan o no la trabajan? Prefieren usar el término obstáculo que no qué cosa hay para hacer. Y más bien limitar cuando lleguen a tomar una postura y decir no, errores no. Vamos a trabajar sobre los obstáculos, ¿no? Y los obstáculos que pueden ser errores recurrentes, y bueno, toda una caracterización que hay, se clasifican en epistemológicos, cognitivos, didácticos, y a lo mejor muchas de las cosas que tú has encontrado van encajando ahí de manera natural. Y cuando tú diseñas las actividades y tratas de organizar los errores, porque ese es otro problema, ¿cómo vas a clasificar las respuestas? Porque tu segundo objetivo tiene que ver con organizar esos errores en base a qué tipología de error. Profesora, en cuanto a eso, justamente esa fue una dificultad. No se encontraba mucha información sobre errores, salvo algunos artículos que encontré de Luis Rico, que me remitían a investigaciones en Italia. Lo que he encontrado para este trabajo han sido unas tipologías establecidas por Stabler.
y que precisamente para el provisional da dos tipos de errores, que no están mencionados ahí, y son errores de la lógica. Precisamente suceden en el modus ponens y el modus tollens, que son la afirmación del antecedente y la negación del consecuente. Y la mayoría de trabajos de investigación y consultados, todos remiten a estos errores, todos remiten a ellos. No he encontrado otro más. Ahora, yo he considerado esta certificación, la he colocado ahí, pero precisamente porque deseamos saber si hay más, es que estamos incluyendo elementos justificatorios para saber realmente si a la hora de justificar estos dos errores pueden tener variaciones, pueden tener alguna forma de expresión que no conocemos. Han añadido otro elemento, ¿no? La justificación, Sí, para tratar de ampliar esos dos tipos de errores que se encuentran. más que ampliar, ver realmente cómo se manifiesta. No sé si eso va a complicar las cosas. Es otro elemento que no estaba previsto en el título, ¿no? En los objetivos. Bueno, ahí está usando, digamos, la parte de justificación en sentido más amplio. Claro, es decir, prácticamente al profesor que se le aplique esta tarea, que explique su propuesta, básicamente. No en el sentido de repente de justificación en el marco de salud y de Por eso no, como que no, o sea, digamos, eso no va a ser la gran diferencia, sino que si quieres que se presenten de manera explícita sus sugerencias. No tiene nada que ver con eso. no, de bien propuesta. Claro. Mi recomendación es, si tú ya tienes claro cuáles son los dos errores que existen en las investigaciones, lo primero que hay que hacer es partir de la definición de error, que el único lugar donde aparece es un diccionario filosófico, dudo que sea así, porque en didáctica de las matemáticas hay muchos trabajos sobre errores, hay que cambiar esa búsqueda. Como obstáculos, por ejemplo. Y hay que preguntarse por qué emplean la palabra obstáculo y por qué evitan errores. ¿Y por qué no seguir manteniendo entonces esa postura de obstáculo? Porque ahí puedes explicar el origen de ese error, entre comillas. Te sugiero que lo mires así, porque de verdad que hay demasiada información que hace que uno se pierda y no termine de vincular todo esto con tu objetivo. O sea, un buen trabajo de investigación, ¿sí? Necesita una buena búsqueda bibliográfica, claro, pero a ese nivel de maestría necesitamos que eso que ustedes pongan aquí esté todo articulado. Ya para un trabajo doctoral donde esto va a dar para más y vas a hacer más cosas, tiene sentido esta ampliación extensa, ¿no? De muchos documentos, ponerlo así. Pero para la tesis de maestría hace que uno se pierda y no se ve esa relación entre su título, su problema. Te lo recomiendo que lo pienses, ¿no? Y que tú mismo te vayas preguntando, a ver, esto que he puesto en la sección 2.1, ¿cómo se relaciona con mi tema? ¿Qué? ¿En qué va respondiendo? ¿En qué va ayudando? Y lo que no, sin pena, lo sacas, lo guardas para que te tienes que orar. Lo quitas. La pena a veces, ¿no? Cuando uno ya buscó, ya lo tradujo, ya lo quita. Pero si no va a ser muy complicado poder seguir el estudio. Sobre errores, dificultades y obstáculos, bueno, en los orígenes están que habla de los obstáculos, pero sin entrar al enfoque ontosemiótico propiamente, Vicente Font tiene una conferencia, o son unas clases que yo son unas diapositivas de unas clases que yo en la Universidad de Barcelona, en la maestría, que se las puedo pasar, creo que las han utilizado también para algunos de los doctorados, y puede ser una referencia. Creo que en un artículo de Miguel Vicente también hay cosas sobre errores, sobre los errores, y de una conferencia que dio en uno de los coloquios. Entonces, eso debe estar en la página web del IREN, debe estar claro, en las actas del coloquio que están en la página web del IREN. No sé, fue en el 2009, creo, ¿no? Sí, entonces, sí, creo que es bueno delimitar un poquito para no perderse en la recomendación en ese sentido se sigue
es buena porque uno lee tanto. Ya hemos tenido alumnos así, con ese que se leen que es una barbaridad y que uno lo abruma, a veces escucha, pero ¿y ahora qué hago? Es que claro, todos deben tener en cuenta que una tesis no es un conjunto de cosas interesantes. O sea, una tesis debe ser interesante, pero no es un conjunto de cosas interesantes. Tiene que ser ese conjunto de cosas interesantes articulados, si es cierto, ¿no? O sea, hay que buscar y hay que seleccionar, hay que buscar un poco, pero el planteamiento está muy bien, muy interesante, me parece.